Él es Agustín Acosta, uno de los periodistas más respetados y queridos, si no el que más, en la Florida y concretamente en Miami. Él es periodista, es analista, es escritor, es investigador, trabaja y tiene el programa más exitoso en una de las emisoras, posiblemente una de las 2 o 3 emisoras más conocidas y respetadas de las emisoras latinas en Miami, como es Actualidad 1070. Bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Se te quiere mucho. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, Napoleón, muchas gracias. Te sigo, veo con bastante frecuencia el material que me mandas, realmente un trabajo excelente y un trabajo muy importante en este momento en que Venezuela necesita personas como tú. Esa cara engaña, porque él tiene más años de lo que aparenta. Es más, allá cuando la crisis de Elian González, ¿se acuerdan aquel niñito que por fin se lo llevaron a Cuba de nuevo? Él trabajaba, siguió toda esa crisis en la cadena Fox, luego en la crisis de los balseros, Agustín. La crisis de los balseros me tomó a mí en 2 épocas de mi vida. Yo recién empezaba mi carrera cuando el éxodo del Mariel. Y bueno, la emisora para la que yo trabajaba en ese momento me mandó de reportero a la base aérea de Eglin, que queda aquí en la Florida, un poco al norte de Fort Walton Beach, cerca de Pensacola. Y allí, cuando yo llegué, no había nada. Como era el único cubano o persona de origen cubano, con conocimiento de lo que estaba ocurriendo acá en Miami, terminé siendo el enlace entre el comandante de la base y el cuerpo de prensa. En su momento hubo más de 110 reporteros, hasta de Japón vinieron personas a cubrir ese éxodo, a través del cual vinieron 125,000 personas en balsa para los Estados Unidos entre mayo y septiembre de 1980. Y ahí comenzó realmente un proceso muy interesante, que cuando yo regresé a Miami, después de estar un mes y pico allá en la base, me convertí en traductor de la CIA, porque había mucha escasez de personal que hablara los 2 idiomas, y toda persona que llegaba de Cuba tenía que pasar por diferentes entrevistas de los organismos de seguridad, y bueno, pues una experiencia interesante. Luego, en 1994 vino el segundo éxodo, el éxodo de los balseros del 94, y entonces ahí terminé con una invitación del gobierno para ir a la base naval de Guantánamo en Panamá, pero yo siempre por principios he dicho que solamente regreso a Cuba el día que el comunismo esté completamente muerto y sepultado. Y entonces acepté la invitación, pero para ir a las bases americanas del Canal de Panamá, a donde fueron trasladados 15,000 balseros que no cabían en Guantánamo y los llevaron para la base de Albrook, en Panamá, ahí a la orilla del canal. Y ahí estuvimos, llevamos un concierto con Celia Cruz y con otras orquestas, y fue una experiencia también interesante. Así que mi carrera ha sido una carrera muy larga, 42 años ininterrumpidos, de múltiples facetas. ¿Qué edad tenías en 1959 cuando llega Fidel Castro al poder? No había cumplido un año. Y después de 60 años todavía tienes experiencia, expectativa y crees que puedas regresar a Cuba. Que yo pueda regresar a Cuba. Mm. Mira, yo tengo una tía que en el mes de junio de este año va a cumplir 101 años. Tengo otra tía, hermana de ella, que tiene 95, cumplirá 96. Toda nuestra familia son personas, el más joven murió de 92. O sea que si yo me cuido, y ese que murió de 92 fue fumador por muchos años. Como yo no fumo, yo me cuido muy bien, tomo mis antioxidantes, tomo mis vitaminas y he aprendido bastante a manejar el estrés. Yo creo que pueda vivir tal vez 30 o 40 años más, y tendría que ser profundamente pesimista para pensar que en 30 o 40 años, tras la muerte de estos jerarcas que hoy en día ya están cercanos a los 90, como es el caso de Raúl Castro, en una isla que se está descosiendo por las costuras, no haya un cambio radical que me permita ver una Cuba libre, que me permita ver una Cuba como la Polonia de hoy o la Hungría de hoy, en comparación a esos países cuando estaban bajo el bloque soviético antes de 1989. Todavía albergo esa esperanza, no a vivir en Cuba, porque sería para mí impensable regresar a Cuba a vivir. Yo tengo una familia acá que tiene una serie de necesidades y de esperanzas y de costumbres establecidas, y regresar a un país donde va a haber que edificarlo todo porque estará totalmente en la ruina, pues no creo que sea posible, pero sí a visitar y tal vez a colaborar
con la reconstrucción de Cuba. Que no son 60 años, son 61 porque estamos en el 2020. Me equivoqué me faltó un año más de sufrimiento. Y además no va a caer en este momento. Si cayera el comunismo, sería en algún futuro próximo. Habría que sumar un número de años entre la fecha de hoy y el momento en que eso ocurra. ¿A qué edad saliste de Cuba y por qué? Yo salí de Cuba en 1970. Yo tenía 12 años, 11 años y medio, 12 años. Y salí de Cuba porque mi familia era profundamente anticomunista desde el primer momento en que Castro llegó a Cuba. Hubo familias que se tragaron la píldora de que Castro venía como un gran Mesías, un gran Robin Hood, y luego se tornaron opositores 3, 4, 5 años después cuando se desencantaron. No fue el caso de mi familia. Yo tuve un tío materno, eran 3 hermanos, mi madre y 2 hermanos varones. El mayor de los 3, mi tío Mario, que falleció el año pasado acá en Miami, fue uno de los primeros combatientes contra Castro. Él pertenecía a unas células de clandestinaje y él le prendió fuego a un polvorín en la provincia donde nosotros vivíamos en 1960. Cuando el polvorín estalló y investigaron, se supo que él era uno de los implicados y tuvo que exiliarse en la embajada de Uruguay y salió de Cuba en 1960 hacia acá, hacia Estados Unidos, y vivió toda su vida en Boston hasta que pudo reunificarse con su esposa y su hija que habían quedado en Cuba. Luego, cuando el desembarco de Bahía de Cochinos en 1961, mi padre y mi abuelo, pero mi abuelo, el padre de este tío, o sea, por la vía materna, fueron encarcelados también, estuvieron varias semanas en Cuba, en la cárcel, hasta que Castro logró dominar la invasión de Bahía de Cochinos. Mi familia quedó muy marcada por eso y siempre contemplamos la posibilidad de salir. Y como mis antepasados habían sido españoles, pues mi familia decidió salir para España. Estuvimos en España de 1970 a 1974 y en esa época vinimos para acá para poder reunificarnos todos acá en Miami. ¿Fue para ti muy difícil adaptarte a unas nuevas sociedades, como es la española y como fue la norteamericana? En lo absoluto, en lo absoluto. Yo llegué a España semi-salvaje, en el sentido de que yo nunca había visto una manzana, nunca había visto una pera, nunca había visto una aceituna, ni una ciruela, ni un turrón, ni nada de eso. Y recuerdo En que al día 17 siguiente, años que viviste en Cuba nunca viste nada de eso. yo viví en Cuba hasta los 12, En hasta los 12 12 años años. nunca viste No, no, nada de eso. no, en lo absoluto. Escuchaba hablar de estas cosas y las veía en fotografías no tanto, pero en un dibujo o algo. Y recuerdo que al día siguiente de mi llegada a España, era un día muy nublado, yo llegué a España un 19 de marzo y el día 20 de marzo bajamos mi tío y yo y fuimos a una serie de mercados que estaban en la misma cuadra donde estaba nuestro edificio de apartamentos y entramos en una charcutería y ahí vi por primera vez chorizos y morcillas y cosas así. Y luego en la tienda de al lado había una tienda de frutas y habían montañas, así montañas de manzanas y de peras y los plátanos, las bananas colgadas de unos ganchos. Para mí yo me imagino que la misma experiencia que es para un niño de 12 años ir por primera vez a Disney. Fue un impacto que no olvido. El olor de entrar, por ejemplo, en una pescadería o en una eh, pollería, porque en España en esa época los productos se vendían, por ejemplo, había un señor que vendía nada más que pan, y otro señor en otra tienda vendía nada más que frutas, y otro señor tenía una tienda de pollos y de aves, y otro de pescado. Entonces eran pequeñas tiendecitas así, y entrar esos olores típicos. Yo al día de hoy, cuando yo me como una aceituna negra, cuando yo voy a un restaurante italiano y me ponen en la ensalada aceitunas negras, yo siempre pillo con el tenedor una aceituna negra solita y me la como porque inmediatamente se activa un recuerdo, una memoria emocional de Madrid en esa época. Qué terrible es la gente que vive en ese tipo de sistemas, ya sea Cuba o Venezuela, en fin. Pero es verdad que tenías un año y llegaste a tener hasta 12 años en esa Cuba. Sí. Pero por lo que pudiste conocer después, conversar después, por lo que te decían tus padres que vivieron la otra Cuba, por lo que te decían tus abuelos, ¿puedes explicar o te has explicado por qué razón si la culpa, como dicen todos estos tiranos, es del bloqueo? Eh,
¿Por qué razón no le compraban todos esos productos a esa cosa maravillosa que era la Unión Soviética, que era el sueño de cualquier comunista? Porque lo del bloqueo no ha existido jamás. Lo del bloqueo ha sido una falacia. Lo del bloqueo Sí, es el yo sé, eso es una excusa, una excusa. no, pero ¿cuál es la explicación por la cual esta gente vive del hambre de la gente? Es decir, porque no le compraban entonces, ya que era tan buena la Unión Soviética, no le compraban lo mínimo que se podía comprar. Porque fíjate, lo del hambre en Cuba no es un problema de escasez. Tal vez productos como la pera, la manzana, el petróleo, las aceitunas, que son productos que no se generan en Cuba, habría que comprarlos en el extranjero. Pero para alimentar una población que en ese momento era de 6 millones de personas, bastaba con lo que Cuba cultivaba. Cuba es una tierra donde no hay terremotos, donde prácticamente jamás hay un tornado, donde no hay tsunamis, ni hay ningún tipo no hay inundaciones, porque es una tierra que tan pronto el agua cae, se canaliza por los ríos y es una tablita estrecha con costa en ambas partes, en el norte, en el sur, y el agua inmediatamente se drena al mar. O sea, Cuba jamás ha tenido esas inundaciones masivas que vemos en algunos países de América Latina, donde un terreno se inunda y está 20, 30 días con la gente con el agua que le llega al techo de la casa. Eso no ocurre en Cuba, jamás ha ocurrido. El único problema de desastres naturales en Cuba eran los huracanes y las grandes tormentas. La fertilidad del suelo cubano es extraordinaria, pero extraordinaria. Tú tiras una semilla y a los pocos días ya tienes una planta, tienes frutos poco después. El hambre en Cuba fue un ejercicio inducido por la dictadura como una herramienta, un instrumento de control social. ¿Por qué? Porque si Napoleón Bravo de pronto, como adulto, pasa de ser un hombre que vive en plena libertad, en plena abundancia, con plenos derechos, y de pronto, de un día para otro, lo ponemos a vivir en un sistema totalmente totalitario, donde no hay libertad, donde hay persecución política. Napoleón Bravo en un momento dado puede empezar a pensar en su mente qué él puede hacer con otros como él, que piensan igual, para sublevarse, para rebelarse, para oponerse al sistema imperante, al sistema de gobierno. En los primeros años de la revolución, 1959-1960, aquellos combatientes que combatieron contra el régimen de Batista, la dictadura de Batista, y que fueron inclusive los que allanaron el camino en la guerrilla urbana para la llegada de Castro al poder, muchos de esos combatientes simpatizaron en los primeros meses con los ideales de lo que ellos creían que sería la revolución. Tan pronto empezaron los pelotones de fusilamiento dirigidos por Ernesto Che Guevara en La Cabaña, en La Habana. La Cabaña es un castillo que data de la época colonial española. Y que él iba personalmente a las A ejecuciones. dirigir las ejecuciones. Todas las Sentía un noches gran morían. placer Sí, matando sí, a la gente. sí, sí. Y sin juicio. Y gente inocente. Y Cuando eso, transmitido por televisión al mediodía. sí, señor. Cuando eso comenzó, muchos de estos combatientes y mucha de esa gente decente se tornó opositora y se fueron a las montañas y surgen dos guerrillas, una en la cordillera central cubana, que es una montaña verdaderamente pequeña en comparación, por ejemplo, a los Andes o a otros lugares. Una montaña no es muy grande, pero ahí se reúnen cerca de 3.000 cubanos, armados con escopetas de cacería, de cazar palomas. Una de las primeras cosas que hizo Fidel fue recoger las armas en una operación que llamó Armas para qué, si la revolución es más verde que las palmas. Y la gente entregaban las armas porque él decía que no tenía cómo defender a la revolución. Había que defender, la gente entregó. El cubano no era un pueblo armado, como lo es, por ejemplo, el de los Estados Unidos, donde la segunda enmienda es altamente respetada y hay no sé cuántos millones de armas en manos del pueblo. En Cuba no era así. En Cuba, cada 20 o 30 hombres había uno que tenía afición por cazar palomas o cazar patos. En Cuba no hay osos, en Cuba no hay venados, no hay ningún tipo de ese animal de caza grande, más bien aves. Entonces había muy pocas armas. Con muy pocas armas y con prácticamente un puñado de balas, se fueron estos cubanos. Tampoco había forma de fabricar pólvora y municiones y granadas o cosas así. Se fueron a las montañas
y organizaron una guerrilla. Guerrilla que evidentemente se les acabó el armamento, no fue abastecida por la CIA. La CIA en algún momento le dejó caer por aire algunos paquetes de rifles y de cosas, pero al final eso terminó fracasando. Ya Fidel Castro tenía un poder de fuego muy superior de armamento soviético y la guerrilla fue diezmada. La mayoría murieron en combate y los que fueron capturados fueron fusilados. Luego hubo otro foco pequeño guerrillero, pero ese sí fue aplastado en menos de 6 meses. Y es así como los cubanos se dan cuenta que para poder hacer algo por la vía militar se tienen que ir del país y venir de fuera. Y empiezan a salir muchísimos cubanos clandestinamente y otros por la vía legal hacia los Estados Unidos, y Estados Unidos entonces organiza una operación que había sido iniciada por la presidencia de Dwight Eisenhower y hereda John Kennedy, y reúne a unos 2.000, 2.500 cubanos, los entrena en Centroamérica y desembarcan por la costa sur por una playa llamada Bahía de Cochinos. Playa Girón, realmente. Playa Girón en la Ciénaga de Zapata. La operación fracasa y bueno, pues el hambre es una herramienta de control. Ya Castro ha visto que le surge una guerrilla interna en el centro de cubanos que quieren sacarlo por la vía militar, y luego hay otra guerrilla que viene desde Estados Unidos que no triunfa por falta del apoyo militar que Kennedy le había prometido. Entonces Castro se da cuenta de que hay... Kennedy no lo prometió Eisenhower. No, Kennedy lo prometió. Kennedy prometió, la CIA prometió, Robert McNamara, que era en ese momento el ministro de Defensa, había prometido bombardeos de la aviación americana para neutralizar la aviación cubana, porque la aviación cubana fue lo que realmente hizo que la brigada... ¿Por qué Kennedy lo para entonces? El papá de la congresista Ileana Ross Layton, que fue congresista federal por muchos años. Excelente congresista, que yo siempre digo, ojalá hubiera más republicanos como tú. Ileana tenía un padre muy distinguido que era historiador, Enrique Ross, ya fallecido. Enrique Ross investigó profundamente lo que fue el desembarco de Bahía de Cochinos. Logró que le dieran acceso a la librería del Congreso, a documentos que ya habían sido desclasificados con el paso de... Pasaron 30 años y fueron desclasificados porque habían sido documentos secretos. Y Enrique presenta una serie de libros muy interesantes. Y en ellos se explica que hay una reunión en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, donde están, en el momento en que la invasión está desarrollándose y acaban de llegar los cubanos expedicionarios y desembarcaron ahí en Bahía de Cochinos, y entonces hay una reunión en la Casa Blanca, está John Kennedy, está su hermano Robert y el ministro de Defensa, Robert McNamara. También está el que había sido, luego fue el que denunció los misiles atómicos de los soviéticos un año después ante Naciones Unidas, el embajador Stevenson. Y hay una discusión, y en la discusión Kennedy pide votos, pide que las personas levanten la mano los que están a favor de cumplir con la promesa de los ataques de la aviación americana, y por un solo voto, que fue el de Robert Kennedy, no se aprueba la misión. Y hubiera cambiado la historia, Napoleón, de América Latina. Si con 5 o 6 aviones F-4 y hubieran destruido los 12 o 13 aviones que luego Castro utilizó para aplastar la artillería de la brigada hubiera ganado. Castro perdió más de 2.000 hombres, la brigada perdió 110 o 115. Solamente hubiera sido necesario ese apoyo aéreo. Luego habían otros barcos que quedaron en alta mar con otros miles de cubanos que estaban preparados para entrar ya en lo que sería una cabeza de playa. Vendría la constitución de un gobierno cubano en territorio cubano y ya la OEA entera iba a respaldar el nuevo gobierno como el verdadero gobierno de Cuba. Pero eso todo se frustró y Castro comprende de que hay un enorme peligro de que vuelva a haber una tercera iniciativa y comienza a someter a los cubanos a un régimen de racionamiento. Viene la famosa libreta de racionamiento, viene un hambre, nadie se explicaba cómo en Cuba no habían aguacates, no había maíz, no había arroz, no había nada, un país que producía absolutamente todos sus comestibles. Cuba no tenía que comprar ni una papa en el mercado internacional antes de Castro. Compraba las cosas, por ejemplo, las frutas europeas, los turrones, una aceituna,
compraba tal vez unos dátiles, porque Cuba no produce eso, pero la dieta cubana, que es a base de arroz, de frijoles, de carne de cerdo, carne de res, pollo, huevos, leche, era más que suficiente. Y de pronto empieza un hambre espantosa en Cuba y nadie se explicaba por qué. Y hoy en día los sociólogos y los historiadores todos concuerdan que fue un instrumento diseñado por la KGB, por la Stasi alemana, conjuntamente con los servicios de inteligencia, para que el cubano no pudiera pensar. El cubano se levantaba por la mañana solamente pensando que iba a resolver, y el verbo resolver se convierte en el verbo más utilizado por los cubanos en esa década del 60 y 70. ¿Cómo voy a resolver el almuerzo de hoy, la cena de esta noche y el desayuno de mañana? Todos los cubanos salían a la calle con una bolsa vacía a ver qué podían rapiñar, qué podían encontrar, qué podían... de pronto en una tienda decían, están dando aguacates, y allá venía una estampida de cubanos, habían 60 aguacates y 200 personas para comprarlo. Y el hambre se convierte en un instrumento de control ciudadano. Interesantísimo, porque eso es lo que estamos viviendo los venezolanos, sobre todo los venezolanos que viven en Venezuela. Pero fíjate, el pueblo está más claro aparentemente que muchos dirigentes. Tengo aquí el más reciente resultado, investigación del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Ellos miden las protestas cada mes que aparecen inclusive en la prensa. O sea, que no son todas, sino son los que aparecen en la prensa. ¿Y de qué? ¿Por qué protesta la gente? Lo digo porque el 10 de marzo la convocatoria fue ir hasta el Congreso Nacional, hasta la Asamblea Nacional, para que le devuelvan a la oposición poderse sentar en ese edificio de la Asamblea Nacional, cuando se pueden sentar en cualquier otro, en otro sitio, digo yo. Es como un símbolo, lo que tú quieras, pero realmente la gente lo que quiere es vivir, y vivir lo mejor posible, darle comida a sus hijos, tener futuro. Y fíjate, eso es lo que creo, espero estar equivocado, no entiende la dirigencia política, y creo que no solamente es en Venezuela. En febrero de este año hubo 779 manifestaciones, protestas en Venezuela, es decir, hubo 26 protestas diarias. ¿Okay? Hubo un descenso comparado con el febrero del año anterior de un 51%, 51% menos. El 75% de estas protestas, es decir, 582 protestas, fue exigiendo derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que tienen que ver con servicios públicos de calidad, reivindicaciones laborales, educación, salud, alimentos. Y solamente el 25% de las protestas, es decir, 197, fue por derechos civiles y políticos, la mayoría convocada por los partidos políticos que todavía se medio pueden mover en la dictadura. Entonces, creo que las convocatorias están equivocadas. Por eso quise escuchar lo que tú sientes de Cuba, porque se está repitiendo la historia 61 años después. Absolutamente. ¿No? Y se está repitiendo, por ejemplo, en Venezuela, y mucho me temo que los mexicanos a la larga van a vivir lo mismo con López Obrador, porque es que se parece, hasta se roba frases completas de Hugo Chávez. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué la dirigencia política, y espero estar equivocado, no entiende que lo importante no es ellos, que lo importante es la gente? ¿Por qué no escucha las necesidades de la gente? Bueno, este es un tema un poco delicado para mí, primero porque yo no soy venezolano. Yo puedo... No me hables de Venezuela. Yo creo que eso es en el mundo entero. Creo que en el mundo entero. En el caso particular de Venezuela, donde hay un organismo colegiado, producto de una elección que es la Asamblea, la verdadera, y déjame invertir la palabra para no meter un error que pueda, no un error, sino una pronunciación que pueda ser mal interpretada. La legítima y verdadera, porque si digo la verdadera y legítima puede sonar ilegítima, no, y legítima Asamblea Venezolana. Es la asamblea que preside Juan Guaidó y que de ahí, pues, en calidad de presidente de la asamblea,
salta a lo que es la jefatura del gobierno por considerarse de que el jefe del Estado está usurpando el cargo con una elección fraudulenta. Esa asamblea no existe en Cuba. En Cuba hay una debilísima oposición encarcelada, por ejemplo, en el caso de José Daniel Ferrer, asesinada en el caso de Osvaldo Payá, apaleada, envenenada en el caso de Laura Pollán. Es una paupérrima en el sentido del poder, no en el sentido de su dignidad, sino en el sentido de lo que pueden hacer, paupérrima oposición, porque está continuamente aplacada por los más violentos actos de represión de la dictadura. Me refiero en este caso a la oposición venezolana. La oposición venezolana, tengo yo que pensar que esa mente maquiavélica, esa mente dirigida por los cubanos con una experiencia de 5 o 6 décadas, esa mente de la dictadura ha logrado infiltrar de alguna forma a la oposición venezolana. Y cuando digo infiltrar, no me refiero a que haya un chavista de profundas convicciones que se disfraza y se mimetiza como si fuera un opositor, porque realmente en un país como Venezuela eso es impensable. Pero hay opositores de una oposición legítima que en un momento dado son susceptibles por nuestras propias mezquindades humanas a ser abiertos a ciertos negocios, a ciertas oportunidades de ganar un dinero por acá, de una venta de gasolina en la frontera o de algo de oro. Comienzan a caer en ciertas tentaciones que son tremendamente aprovechadas por la dictadura para chantajearlos. Y vemos entonces, y escuchamos decir de vez en cuando algunos de estos opositores, cosas que no son propias de un opositor al 100%, de un opositor de una cepa pura y profunda. Vemos actitudes que son verdaderamente incomprensibles, cuestionadas. Tú has tenido recientemente invitados muy, muy especiales, muy notables acá en el programa que tienen un conocimiento de esto 100 veces más alto que el que tengo yo. Yo simplemente lo estoy dando como un observador de las gradas y no de primera fila, sino más bien de atrás, que está observando desde hace ya varios años y analizando con cierta curiosidad por qué algunas de las cosas que ha hecho y que sigue haciendo la oposición venezolana y que se sabe y que se le ha dicho y que no escuchan consejos, no rinden el beneficio. Al contrario, le dan oxígeno a la dictadura. Ciertos diálogos y ciertas posturas y ciertos comentarios que se han hecho, inclusive, por ejemplo, durante la propia gira de Guaidó por Europa y acá Canadá, Estados Unidos, escuchamos ciertas cosas y hay pecados de acción y pecados de omisión. Y nos cuestionamos por qué. Y bueno, pues algunos de tus eruditos invitados han explicado que hay nexos muy grandes en ciertos de estos personajes con dinero que corre por debajo de la mesa. Entonces, mientras la oposición no se despoje de su egoísmo, de su protagonismo, no se despoje de estas alianzas estratégicas de negocios sucios, de negocios ocultos, de conveniencias personales, y se centre en un espíritu profundamente o martiano desde el punto de vista cubano o bolivariano. Odio la palabra porque ha sido atropellada y abusada por la dictadura demasiado, pero si no se le imprime a esa oposición un ideal puro, patriótico, cívico, libertario, humanista, como el que en su momento tuvo Simón Bolívar cuando combatió a los españoles, vamos a estar hablando de esto acá el año que viene, y el otro de arriba, y el otro de arriba, con una diferencia que para ese entonces 1, 2, 3 millones más de venezolanos se habrán ido al extranjero y va a ser mucho más difícil por la falta de caudal humano recuperar a Venezuela cuando la dictadura caiga, porque la dictadura va a caer, de eso no te quepa la menor duda. Han habido reuniones muy importantes acá en Florida, en el sur de la península, este fin de semana, en el complejo de vacaciones del presidente con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Lo que está ocurriendo con el coronavirus tiene un impacto extraordinario y no de índole médico, sino de índole petrolero en Venezuela. Y si quieres, pudiéramos hablar de cómo el coronavirus está haciendo caer el precio del barril de petróleo y el país más afectado a nivel planetario es Venezuela. Aunque prácticamente ya Venezuela no está produciendo petróleo y el régimen vive
aparentemente del narcotráfico, del oro, de la urea, etcétera. Pero bueno, fíjate, el narcotráfico, el oro y lo demás no les da. El petróleo en este momento todavía representa para Venezuela casi el 80% de su moneda fuerte. El petróleo fue el año pasado, alrededor del verano del año pasado, tuvo una caída y Venezuela estaba produciendo alrededor de 730, 740 mil barriles diarios. Luego mejoró un poco y en enero reportó, por supuesto, estas cifras hay que tomarlas siempre con pinzas, reportó cerca de 830 mil barriles diarios. De esos 830 mil, más o menos la mitad es para consumo del país y la otra mitad se exporta. De la exportación de Venezuela, y ahora vamos a situarnos en los precios de enero. Los precios de enero rondaban los $60 del petróleo venezolano. Pero el petróleo venezolano es un petróleo viscoso, difícil de extraer, difícil de refinar, y Venezuela lo ha tenido que estar vendiendo en los años de la dictadura entre 10 y 15 dólares por debajo del precio normal de mercado para poderlo comercializar. El 60 o 70% de ese petróleo termina en manos de los rusos con los convenios de Rosneft. Otro 15% aproximadamente va para Europa, en gran medida para Turquía, y el otro 10% restante se distribuye casi en su totalidad a Cuba y algún que otro pequeño cargamento, pero muy pequeño, a países del Caribe. O sea, en grosso modo, 75% más o menos para Rusia, China, India, digamos un 15-17% para Turquía y el resto de Europa, y lo demás va para Cuba. Cuando los precios estaban a cerca de 60 dólares, 65, 55 dólares el barril, que se ha mantenido más o menos así durante los últimos 12 meses, Venezuela venía ganando entre 15 y 20 dólares por barril. Eso era lo que le quedaba después del costo de operación, después del descuento y después de los altos gastos para transportar eso a otros lugares. Venía derivando una ganancia de entre 15 a 20 dólares por barril. Lo que ha ocurrido, por cierto, era para pagar parte de la deuda a China, a Rusia, etc. Con China, se estima que la deuda con China puede oscilar entre 50.000 y 65.000 millones de dólares, y con Rusia otros 5.000. Efectivamente, parte de eso era para pagar esa deuda. Ahora, ¿qué ha pasado con el coronavirus? El coronavirus establece una serie de problemas en el mundo donde las personas están cancelando sus viajes de vacaciones en el verano, sus cruceros de fin de año, sus asistencias a eventos grandes. Se acaba de cancelar la Feria Mundial de Tecnología Celular en Barcelona, pudieran cancelarse las Olimpiadas, se acaba de cancelar aquí en Miami 2 eventos que uno solamente traía cerca de 500.000 de personas, que es el Festival de Música Ultra, venían de mucha gente de otros países, el Festival de la Calle 8, y se siguen cancelando cosas en todos los lugares, y eso afecta el transporte aéreo, la aeronáutica civil, la industria marítima. ¿Qué pasa con el petróleo? El petróleo, los mercados dicen, bueno, cuando llegue el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, la gente va a estar consumiendo mucho menos petróleo porque no va a estar viajando. Los precios empiezan a desplomarse. En ese momento, Arabia Saudita le dice a los rusos, nosotros tenemos que recortar nuestra producción para apuntalar los precios. Rusia se niega y el príncipe heredero de Arabia Saudita monta en cólera y dice, sí, vamos ahora a una guerrita. Y como Arabia Saudita es el país que puede producir petróleo al menor costo del planeta, aproximadamente unos 12 dólares, es el costo de producción de un barril árabe, el príncipe entra en esta guerra que solamente en el día de ayer produce una caída del 35% del precio del barril. Y el barril que se estaba vendiendo entre 55 y 60 dólares el viernes pasado, ahora se está vendiendo a 32 o 33 dólares. Si a eso, ese es el West Texas Intermediate, es el de referencia. El petróleo venezolano es de menor calidad y por lo tanto tiene un menor precio, pero si a eso tú le descuentas que los rusos, Rosneft, se lo compra mediante un convenio a PDVSA a un precio todavía más descontado para luego ellos poder revenderlo en otros países, el margen de utilidad, que era pequeño, era alrededor de 15 dólares por barril, que tenía PDVSA hasta hace unas horas, hasta hace unos días,
se ha esfumado. Cuando tú ahora contemplas el costo de producción, el costo de refinar, prácticamente están en lo que se llama en contabilidad un punto de break-even, un punto de quiebre, porque cuesta tanto sacarlo como venderlo. ¿Qué va a pasar con una economía que se ha ido contrayendo en una gran medida año tras año, que tiene una inflación ya millonaria, que el año pasado recibió en moneda dura cerca de 13.000 millones de dólares y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para este año, sin el coronavirus, iban a ser de 5.000? Ahora con el coronavirus, ¿dónde se van a meter? Y por supuesto, esto tiene un efecto colateral también para Cuba, porque Cuba está en este momento en una situación energética muy precaria y, como se dice en la calle, Cuba está en capilla ardiente. Pero yo creo que la dictadura en Venezuela está en su momento más peligroso, no este año, ni el año, o sea, en comparación al año pasado, no, 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 hoy martes, en comparación a lo que estaba el viernes pasado, precisamente por esta caída de los precios del crudo a nivel mundial. Y muy interesante. Ahora bien, ¿tú crees que si cae la narcodictadura venezolana, cae también la cubana? Yo creo que no va a ser una caída tipo ficha de dominó, que cuando cae una ficha arrastra a la otra. Va a pasar un tiempo. ¿Qué tiempo va a pasar? Yo no lo sé, porque desde mi óptica en Miami y no habiendo regresado a Cuba jamás, yo no he estado en Cuba de visita, algunos colegas míos periodistas han estado, yo no, ni nunca estaré por una cuestión de principio. El día que yo pise suelo cubano, tiene que estar aquello muerto y enterrado. Entonces me es muy difícil medir desde acá el grado de convicción patriótica de la gran masa cubana. Sé que hay un pequeño grupo de cubanos todavía que piensan en cuestiones de libertad y en cuestiones de democracia. El resto de los cubanos yo no sé hasta qué punto están más preocupados en la subsistencia diaria que en un modelo democrático libre y hermoso para la tierra que nos vio nacer. Entonces, como no sé eso, si se cayera hoy por una varita mágica la dictadura venezolana, hay factores que son de tipo tangibles y hay factores que son de tipo sociológicos o psicológicos. Los de tipo tangibles sabemos cuáles son. Pudiera ser presiones del gobierno americano, pudieran ser presiones energéticas que dobleguen a la dictadura, a sacar una bandera blanca y decir, bueno, vamos a ver cómo resolvemos porque solo ya no podemos. Pero la otra parte, la parte sociológica y la parte psicológica, yo no la puedo palpar y por lo tanto me falta un factor para la ecuación. Pero yo sí creo que más tarde o más temprano esa generación de cubanos, sobre todo cuando ya físicamente se haya muerto Raúl Castro, porque al igual que Fidel Castro representaba algo, la vida física de Raúl Castro todavía representa algo. El día que Raúl Castro y los 3 o 4 comandantes que quedan por ahí vivos ya no estén porque se hayan muerto de viejos, la nueva generación se va a dar cuenta que le es mucho más conveniente cambiar el modelo y buscar una salida como la que ha tenido Vietnam o la que han tenido algunos otros países, inclusive la propia China, una salida donde se puedan levantar las sanciones del gobierno americano a cambio, por supuesto, de un modelo primero semidemocrático, no represivo, liberación de presos políticos, que luego termine con la creación de partidos políticos libres y más tarde o más temprano tendrá que venir un proceso parecido al que vivieron algunos de los países del bloque soviético de la Europa Oriental. Ahora bien, muchos venezolanos están realmente preocupados porque estos 20 años de educación revolucionaria, ustedes tienen 61 años y así todo, ¿crees tú que todos esos jóvenes que ya son adultos y algunos adultos ya son mayores y que se formaron en la Cuba revolucionaria, sí están dispuestos a cambiar? Y te lo pregunto a ti, porque tú tienes la experiencia de haber convivido en Miami con cubanos jóvenes que han salido de la isla, muchos de los cuales regresan, por cierto, a la isla. ¿Cuál es la imagen que tienes de ellos y qué se puede esperar de la educación y la forma de vivir la vida y de conocer el mundo con el cual los han formado durante 61 años de dictadura?
Mira, una de las cosas positivas con las que podemos contar para la reconstrucción de Cuba es que la mayoría de los cubanos estudiaron algo, estudiaron una carrera técnica. Cuba tiene un récord mundial, tiene varios récords mundiales Cuba, es el gobierno dictatorial más largo en la historia de la humanidad. Los mejores mecánicos del planeta, pasados, presentes y probablemente futuros, son los cubanos, y te lo voy a demostrar. Si tú llegas a Cuba hoy, tú vas a ver miles de automóviles que fueron construidos en la década de 1940, hace 80 años, 70 años, que todavía están circulando. Tú dices, ¿cómo es posible que un carro del 48 o del 50 o del 46 todavía esté circulando? Porque los mecánicos cubanos han fabricado de la nada piezas y han canibalizado otras cosas, piezas de tractores, y se las han adaptado a un motor de la Pontiac o de la Chevrolet. Ese es otro récord. No hay mecánicos de esa calidad. Pero aparte de eso, Cuba tiene otro récord que nadie nunca lo va a romper. Es el país que más médicos ha visto huir hacia el exilio. Miles de médicos cubanos graduados en Cuba, cuando fueron a misiones internacionalistas, incluyendo en Venezuela, en África, en Europa, en otros lugares, han terminado exiliados. Ningún otro país. Los médicos españoles se quedan en España. Los médicos chilenos se quedan en Chile, los costarricenses en Costa Rica. Bueno, ahora los venezolanos les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo. Pero Cuba ha graduado decenas de miles de médicos que luego han terminado exiliados en otros países, en su gran medida en los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando hoy Napoleón Bravo y yo? ¿Y cómo nos están viendo casi la totalidad de los amigos que nos están sintonizando? ¿A través de qué? A través de la Internet. Cuando no existía Internet, a la dictadura cubana le era muy fácil adoctrinar a los jóvenes y venderles un panorama, como si tú naces dentro de una cueva, yo soy tu padre y te digo que lo único que hay son las paredes de piedra de la cueva, pero no te dejo salir nunca a ver afuera el exterior. El día que tú sales por primera vez y ves los árboles, las nubes, los arcoíris y el sol, vas a adquirir una perspectiva completamente diferente y se te van a caer todas las escamas de los ojos que te han vendido en este programa de adoctrinamiento. La Internet llega. Fíjate que Cuba es el país que tiene menos conectividad de Internet de América completa, incluyendo Haití. Cuba, ¿por qué? Porque la dictadura ha frenado la Internet de tal manera para que los cubanos nunca tuvieran acceso a Google, a Yahoo, a Microsoft Network, a todas estas cosas, y no pudieran ver programas como este. Pero ya hoy en día eso no lo puede frenar nadie. Pero espérate. Sí. Yo soy amigo de varias de las damas de blanco. Okay. De hecho, durante una temporada, todas las semanas nos hablaba. Pero el problema ahora, que estamos utilizando el video, es que no tienen acceso a Internet. Ellas no pueden utilizar eso que estamos utilizando tú y yo. Tú en un lado y yo a 3 horas de aquí, o 3 horas y media. Ellas no lo pueden hacer. O sea que ellos tienen muy limitado el Internet. Pero no está completamente inaccesible, porque hay hoteles que tienen Internet para sus huéspedes y dentro de ese departamento algún cubano astuto se las ha arreglado para colocar el Wi-Fi en cierta orientación y entonces la gente se acerca a la pared del hotel por fuera y captan. Hay otro por ahí que se roba la señal y la repite. Hay otro que tiene un amigo en una embajada y le da acceso al código. O sea, hay un montón de gente en Cuba que tienen acceso a la Internet clandestinamente, pero lo tienen. Y entonces se están enterando de las cosas. Se están enterando, por ejemplo, que ellos tienen que caminar con un par de zapatos rotos que les da el gobierno. El que no tiene dinero, el que no tiene moneda fuerte, no lo puede comprar en el mercado negro o no tiene un pariente que se lo lleva de Miami. Pero si él viviera acá en Miami, o si viviera en España, o si viviera en la República Dominicana, con muy poco dinero, tendría acceso a todas las prendas de ropa que le haga falta, a todos los zapatos que quiera tener, tal vez no zapatos de lujo, pero zapatos. Puede tener acceso a cualquier educación. En Cuba, muchas de estas carreras son asignadas. Napoleón Bravo quiere estudiar ingeniería, pero el gobierno necesita que sea agrónomo o que necesita que sea maestro. Y es lo único que te ofrecen y tú terminas estudiando la carrera que no quieres. Así ha sido durante 60 años. Entonces, el cubano hoy en día, el joven cubano,
que tiene 18, 20, 22, 25, 30 años, además está en contacto con muchos jóvenes que se exiliaron. Y esos jóvenes que se exiliaron le cuentan cómo se vive, no solamente en los Estados Unidos, cómo se vive en Francia, cómo se vive en Canadá, cómo se vive en la República Dominicana o en Panamá. Y hay un contraste muy grande que de pronto empieza a levantar añoranzas, a levantar ilusiones, y todo el que ve cómo vive el otro que vivía en la casita del barrio, pero ya se fue al extranjero, en un año o dos hay un abismo socioeconómico que separa al que se fue del que se quedó, y el que se quedó quiere irse. También hay otro aspecto. Cuando el cubano empieza a pensar de esa forma, esa mente, a medida que se va moviendo hacia un modelo de capital, porque el que está afuera le dice, pero lo que yo tengo no me lo dio el gobierno, ni el gobierno panameño, ni el gobierno dominicano, yo me lo gané trabajando, y trabajo en esto, y he mejorado, y tengo un negocito, y ahora estoy ganando más porque me dieron un aumento de sueldo. Y el cubano va escuchando eso y dice, bueno, este hombre lo está sacando del fruto de su trabajo. Aquí yo trabajo, y el gobierno me lo da, lo poco que me da el gobierno, pero aquí no hay futuro. En la medida en que esa mente empieza a pensar en lo que el otro ha logrado conseguir con su propio esfuerzo, deja de ser una mente sometida al control del aparato represivo de la dictadura. Y el cubano empieza a perder el miedo. Y yo me atrevería a decir hoy que si hiciéramos una elección absolutamente libre, o inclusive sin elección, si tuviéramos una máquina que pudiera medir el interior de cada mente y de cada alma en Cuba, el nivel de apoyo de la dictadura cubana no pasa del 10 o el 15%, al igual que el nivel de apoyo de la dictadura de Maduro no pasa del 5, el 10, el 15%, porque los demás quieren un modelo diferente, un modelo donde ellos puedan comer lo que les da la gana, viajar, vestirse, sin tener que hacer una cola de 8 horas para comprar un huevo. Y ahí es donde yo creo que estamos ganando poco a poco la batalla, y la dictadura contra eso no puede. Todo es interesantísimo porque estás hablando de Cuba y estás hablando de Venezuela y estás hablando de cualquier dictadura de extrema izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura de extrema izquierda y una dictadura de extrema derecha? ¿Hay alguna diferencia? Y si la hay, ¿cuál es? Porque Mira, ahora mucha gente se fue al otro extremo. En Venezuela la mayoría era de centro izquierda, porque la mayoría era de el partido que durante décadas fue el más importante, como fue Acción Democrática, ¿no? Todos se llamaban socialistas, pero socialistas en el buen sentido de la palabra, porque ahora se piensa que socialismo, como dijo Fidel Castro por interés, que es socialismo, no, socialismo es comunismo, no es verdad, pero bueno, pero sí es de izquierda. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pinochet, por ejemplo, y Fidel Castro? bueno, las diferencias entre las dictaduras de izquierda y de derecha son muy claras, y quiero que quede también muy claro que yo no favorezco una dictadura de derecha, porque una dictadura es un gobierno totalitario, es un gobierno a la fuerza, es un gobierno que no permite la expresión popular a través del voto. Pero si el único, si fuera un sistema binario donde hay que escoger como el interruptor que está en la pared entre la posición de la luz encendida o apagada, y no hay un punto intermedio porque la luz no puede estar encendida y apagada al mismo tiempo, hay que escoger uno de los dos. Yo escogería el de derecha, y te explico por qué. Porque yo viví en una dictadura de izquierda desde el día que nací hasta el día que salí de Cuba. Dictadura que terminó destruyéndolo todo. La ha destruido mucho más durante los 80, 90, 2000. Pero ya cuando yo viví en Cuba no había nada. En Cuba había hambre, en Cuba no había ropa, en Cuba no habían zapatos, en estos primeros años de la revolución. De pronto yo llego a España, y España está gobernada por un dictador de derecha, Francisco Franco, donde todo era abundante. El español no tenía hambre, el español podía ir a ver un teatro. Es más, a un teatro yo fui teniendo 13 años de edad a ver a Rafael en el Teatro de la Música, el Palacio de la Música de Madrid. Yo iba a ver películas americanas, jamás. En Cuba solamente entraban las películas soviéticas, que además tenían un mensaje de adoctrinamiento político. En España, salvo el hombre que gobernaba allá en el Palacio del Pardo, que era donde vivía Franco, todo lo demás
era normal. Tú comprabas los libros que te daba la gana. Tú veías la televisión española o no la veías. Pero Los ya va. padres, No comprabas los libros que te bueno, daba la gana. Yo estudié no se bachillerato. vendían libros comunistas. No, No, ni está bien. siquiera de gente notoria como por ejemplo Marcus. No, correcto. Las editoriales, yo no sé si por censura del gobierno o por autocensura de ellos propiamente, habían libros que no se vendían en España porque eran libros considerados que la dictadura no los veía con buenos ojos. Me imagino que muchos editores, para no meterse en problemas, no los vendían. Pero lo que te quiero decir, un padre de familia con poder adquisitivo mandaba a su hijo a una escuela privada, no había una persecución política, nosotros íbamos a la iglesia, en Cuba estaba prohibido ir a la iglesia. Hubo padres que fueron a la cárcel porque llevaron a sus hijos al catecismo para que se prepararan para la primera comunión. Había una represión por cuestión religiosa en Cuba. En España no. Entonces, ¿cómo sería la manera de definir de una manera sencilla, de una manera escueta, el dictador de derecha y el dictador de izquierda? El dictador de derecha sostiene un gobierno anticomunista, pero ama a su pueblo. Y como ama a su pueblo, busca el desarrollo de su pueblo. El desarrollo económico de Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet fue extraordinario. El desarrollo de España bajo la dictadura de Francisco Franco no pudo ser mejor. España vivió su mejor momento económico. Es más, Franco sienta las bases para que España luego entre en el mercado común europeo y de ahí al Tratado de Maastricht a la Unión Europea. Si no hubiera habido gobierno de Franco, la República Comunista de 1930, 32, 34 hubiera llevado a España a mediados del siglo pasado, a mediados de los 1900, a donde está Venezuela hoy en día. Bueno, Entonces Franco vemos, hizo por la ejemplo, reconversión, como tú dices, que era necesaria la reconversión y mucha gente estaba en contra, sobre todo los que tenían que pichar mucho dinero para que su industria pudiera reconvertirse y adaptarse a las exigencias que le pedía los países europeos. exactamente. Sí, España tuvo que hacer un gran sacrificio con la reconversión de la moneda de lo que era la peseta al euro. Muchas personas salieron mal en ese sentido, pero eso fue un trauma que le tocó vivir casi a toda la mancomunidad europea. El punto es que España 1974, 1973, Chile, antes de la entrega de Pinochet del poder a las elecciones, eran dos países de alta prosperidad y de una normalidad en la vida cotidiana. Las personas no tenían ningún tipo de impedimento para andar por la vía pública, la fuerza represiva no estaba metiéndose en las casas ni vigilando la música que tú escuchabas o con quién tú te reunías. Solamente había en España, en la época en que yo vivía, me imagino que en Chile tiene que haber sido algo así, había una vigilancia de los focos comunistas, de los focos izquierdistas, de los focos que estaban conspirando contra el gobierno, y eso sí, era altamente perseguido y penado. Y en el caso de Chile de Pinochet, me consta que en los últimos años de la dictadura de Pinochet, porque era una dictadura, Sí. podías hablar inclusive en radio en contra de Pinochet. De hecho, es verdad que hubo presiones. En todas partes hay presiones, en todos sitios. Pero Pinochet perdió unas elecciones y entregó. Y entregó el poder. Yo estuve en Chile, Cosa Napoleón. que no hizo Franco, por No, cierto, porque ahí no había no. nada de eso. Yo estuve en Chile al año de Pinochet haber entregado el poder. Si yo no hubiera tenido en ese momento dos niños adolescentes acá en Miami, me hubiera ido a vivir a Chile. Qué impresionante experiencia. La prosperidad, la cultura, la limpieza, el modernismo de las ciudades. Estuve en 3 ciudades, en Santiago, en Valparaíso y en Viña del Mar. Me quedé encantado con el modelo económico, que por Entonces no cierto está fuiste a en... Venezuela, porque los chilenos se iban a Venezuela porque estaba Bueno, mejor en esa me época. cuentan mis amigos acá, me han contado personas como tú, que Venezuela en esos años, en los años de Luis Herrera Campins, en los años Carlos Andrés en Pérez fin, Uno. del señor Antes de, presidente antes de la crisis que se vivió, la crisis económica, con la de los dictadura. años 70, de los años 80, era una Venezuela, bueno, exportaba telenovelas. Los venezolanos venían acá a Miami, pasaban un fin de semana acá comprando productos para llevar para Venezuela porque el bolívar estaba a 4 o 5 por dólar. Está Me barato, imagino que dame tiene... dos. ¿Te Así acuerdas? es, Está barato, dame dos. así es.
Ahora bien, yo creo que la diferencia es que el dictador comunista odia profundamente a su pueblo. Nadie que no odie a su pueblo, y de luego te voy a contar una anécdota, nadie que no odie a su pueblo puede terminar destruyéndolo como Fidel Castro destruyó al suyo. Nadie que no odie a su pueblo puede destruir a Venezuela como Maduro la ha destruido en los últimos 4 o 5 años. Te cuento una anécdota. Yo trabajé acá en Miami con un cubano locutor, que había sido locutor de radio en CMQ en La Habana. Su nombre era Ricardo Valladares. La casita donde vivía Ricardo Valladares en el pueblo de Virán, en Oriente, en Cuba. Oriente, para aquellos que no son cubanos, es la provincia de Cuba que queda más próxima a Haití. La casita de Ricardo Valladares colindaba con el patio de la familia Castro. La familia Castro era una familia acaudalada. Raúl Castro y Fidel Castro estudiaron en el Colegio Belén en La Habana, que era el colegio más caro que había en Cuba. Ricardo Valladares es una familia muy, muy pobre, muy humilde. Y la mamá y el papá de los Castro se encariñaron con Ricardo porque Ricardo y Fidel tenían la misma edad. Y entonces, pues cuando le compraban un pantalón a Fidel, le compraban uno a Ricardo, una camisita, un par de zapatos. Ricardo comía, Ricardo casi que vivía del otro lado de la cerca en casa de los Castro y se hizo muy amigo de niño de Fidel Castro. Cuando mandan a Fidel a La Habana a estudiar en el Colegio de Belén, ya Ricardo se queda ahí en Cuba, en Oriente, no se ven más, solamente en las vacaciones, y ya Fidel se va haciendo un adolescente. Y un día, cuando Fidel tenía como 17 o 18 años, se reencuentra con Ricardo, y en una conversación ya de esa época en que los adolescentes se van haciendo hombres, le dice: Ricardo, este país lo que necesita es un dictador, pero más que un dictador, un tirano, un Calígula, que le ponga la bota encima y lo aplaste, porque este es un país de gente muy mala. Ricardo no le hizo caso a aquel comentario. Pasaron los años. Fidel se va a la Sierra Maestra. Ricardo se entusiasma con la revolución. Se va a la Sierra Maestra a combatir. Y a los 3 o 4 meses de la revolución haber triunfado, Ricardo se da cuenta que aquello era un desastre comunista y viene exiliado para los Estados Unidos. Yo termino trabajando con él al comienzo de mi carrera. Yo hacía unas sustituciones en el programa matutino que dirigían en ese momento en la 1140, en la WQA, y me toca un día hacer pareja con él, eran 3 locutores, y empezamos una amistad. Y con el paso de los años me contó esta anécdota. Y yo estoy completamente de acuerdo de que solamente un dictador profundamente odioso, malévolo, maléfico, que odia a su pueblo, es capaz de terminar destruyéndolo de esa forma. Yo creo que realmente un hombre de buena voluntad, si se da cuenta de que va por el camino equivocado, más tarde o más temprano rectifica y se aparta. Ahora y por último, porque ya llevamos casi una hora conversando y yo abusando de tu hospitalidad, ¿por qué hablo contigo? Primero porque te conozco. Luego sé de tu honestidad y sé de tu conocimiento, de tu experiencia. Dime qué es desde tu punto de vista en Miami, fuera de Venezuela, para tener otras voces y no siendo venezolano, pero conociendo profundamente la realidad venezolana, como lo acabas de demostrar, por ejemplo, cuando hablabas del precio del petróleo, cómo fue variando en Venezuela y demás. O sea que sabes y estás en la actualidad venezolana, porque además todos los días habla de la actualidad venezolana en tu programa En Actualidad. ¿Qué ves los triunfos y cuáles ves los errores que se puedan modificar en la lucha contra la narcotiranía venezolana? En líneas generales. En líneas generales, yo creo que la figura de Guaidó es una figura muy prometedora, un hombre joven, un hombre de buena apariencia, reconocido por 55 países, por la propia Unión Europea, por el presidente Trump, por los grandes actores en América Latina. Sus 2 vecinos en este momento, esos 2 países, pues están gobernados por 2 individuos que son aliados suyos, que es el presidente Duque en Colombia, bastante débil, una presidencia bastante débil, muy asediada por la izquierda, no tanto en Brasil, porque el presidente Bolsonaro está mucho más consolidado. Pero recordemos que con Juan Manuel Santos y con Dilma Rousseff y otrora Lula da Silva, esto no hubiera podido ocurrir.
Guaidó representa algo que se pudiera aprovechar tremendamente. Yo creo que todavía no está definida la situación de Juan Guaidó. Yo creo que hay grandes sorpresas. Esta misma reunión que tuvo Donald Trump con Jair Bolsonaro acá en West Palm Beach pudiera encerrar cosas muy interesantes que pudieran verse en los próximos meses. Inclusive, yo creo que un punto de definición es la reelección del presidente Trump. Si Trump sale victorioso el martes 3 de noviembre y se reelige, va a tener una serie de libertades que tal vez en este momento todavía no las tiene para poder actuar en el Caribe. Y no descartemos, por ejemplo, un bloqueo aeronaval para impedir el petróleo de Venezuela hacia otras latitudes. No creo que vaya a llegar nunca una invasión, pero un bloqueo aeronaval pudiera quebrarle las rodillas a la dictadura. O sea, hay muchas cosas. ¿Y un comando? ¿Y un comando? No un comando, pero un comando. Mira, un comando a lo Noriega, antecedido por una serie de acciones judiciales en los Estados Unidos contra Diosdado Cabello, contra Tarek El Aissami, contra una serie de individuos buscados por narcotráfico, por crímenes de lesa humanidad, y de ahí en adelante un día nos levantamos y claro, nos vamos a enterar después. El comando llegó, entró, apresó, se los llevó, y ahí pues que salga el sol por donde salga pudiera ser también un punto de quiebre. ¿Y las debilidades? Demasiados nexos con la dictadura, demasiadas pugnas internas, demasiado protagonismo, una presidencia rotativa, individuos que no voy a mencionar ahora para no herir sensibilidades, pero que todo el mundo conoce, que no están tan preocupados por la libertad de la patria, sino por seguir amarrados a la cartera de la que están recibiendo un poquito de la leche de la dictadura. Esa es, yo creo que en este momento la gran problemática, la gran dificultad, demasiada gente dentro de la oposición viviendo a expensas del reino. Bueno, ya Internet o Skype se está quejando, como verás, se escucha pero un abrazo, Agustín, y espero que el mes que viene nos vuelvas a recibir en tu casa, porque yo cuando sea necesario no me pierdo esa compañía. Un abrazo, saludos a tu esposa Rosa, ¿no? Y felicitaciones por ese programa que tienes y la audiencia que tiene ese programa. Un abrazo, ¿sí? Agustín. Igualmente, muchas gracias.